Bueno, entonces hoy empezamos con tercera ley de la termodinámica. La tercera ley tiene que ver con lo que sucede en el cero absoluto, ¿no? En realidad no es que podemos ser testigos exactos de lo que sucede en el cero absoluto, porque ya vamos a ver que es imposible alcanzar el cero absoluto. Pero podemos saber lo que sucede en el cero absoluto a partir de mirar lo que sucede un poquito antes del cero absoluto, ¿no? Las temperaturas que se han alcanzado son muy bajas, ¿no? Del orden de los mecanismos muy sofisticados que no conozco. ¿Cuánto sería? No, de un poco la mitad de 100 picosegundos, 100 picosegundos, 100 picokelvin, sí. Es baja, sí, es baja. Pero bueno, la capacidad calorífica a medida la temperatura más baja, o a la temperatura más baja a la que se ha medido la capacidad calorífica es de 1 milikelvin, ¿no? Picokelvin para alcanzar el cero absoluto, pero no la capacidad calorífica, bueno, que es lo que necesitamos para calcular la entropía. La cuestión entonces es, en la clase de hoy vamos a hablar de eso, de la entropía desde el cero absoluto, es decir, saber calcularla a partir del cero absoluto, y la tercera ley que habla de lo que sucede en el cero absoluto. Entonces, una pregunta que podemos tener es, bueno, ¿cuánto vale la entropía S? Me la han hecho algunos en informes. ¿Por qué no puedo saber S, la S absoluta? Y es porque no conozco el valor en el cero absoluto. Entonces podemos ir calculando a partir del cero absoluto, pero la del cero absoluto no lo conozco. De hecho, ni siquiera conozco un poco más adelante. O sea, puedo calcular a partir de, si es con datos experimentales, a partir de una temperatura por encima del cero absoluto. Entonces, en 0 grado Kelvin no la conozco, pero puedo calcular el delta S a partir de 0 grado Kelvin con algunos trucos. Podemos considerar, vamos a considerar sistema de un componente y dos variables de control. Una es la temperatura, porque la principal es la que tiene entropía, y la otra la presión. Puede ser el volumen también y es lo mismo, ¿no? Entonces, estos son los parámetros de control que elegimos para considerar la situación, para calcular el delta S. Podemos entonces cerrar los sistemas. Sí, esto es para un sistema cerrado, sí. Entonces, el cambio de entropía es independiente del sistema cerrado o no, y la desigualdad de Clausius también, ¿no? Es decir, no hay una exigencia del sistema cerrado. Es la primera ley la que exige el sistema cerrado. Es decir, si no, hay que agregar los términos de intercambio de energía que correspondan. Bueno, entonces, ustedes ya saben de clases anteriores que el cambio de entropía lo podemos calcular haciendo la integral entre 0 y t de Cp de t sobre t diferencial de t, ¿no? Eso en las partes, con esto puedo calcular la entropía en una fase dada. Si hay transiciones de fase tengo que hacer otra cosa que ya les comentaré, pero ya he comentado antes. La curva de Cp, esta es el integrando, ¿no? Cp sobre t es el integrando. Bueno, la curva de la entropía tiene una forma más o menos así, es decir, acá primero tenemos una fase sólida, luego hay una transición de fase, luego la fase líquida, luego hay una transición de fase, la fase de gas. Así vamos considerando. Podría haber más transiciones de fase, esto es algo típico, pero podría haber más, pero como ejemplo vale, ¿no? Entonces, experimentalmente hay un límite de acceso, un T0, para el cual conozco Cp. Para Cp menores que ese T0 yo no conozco el valor de la entropía, no se ha medido. O sea, digamos que toda esta curva de Cp sobre T la puedo levantar por encima, la puedo medir por encima de esa temperatura. Una consulta, en el gráfico, ¿qué es esa línea? La primera curva. La primera curva esta la voy a usar ahora.
es una parábola, pero en un segundo la comento. Por ahora sigan, concéntrense en la otra. Bueno, justo ahora, ¿no? CPDT es la forma de CPDT cerca del cero absoluto, de mayor que T0, ¿no? Temperatura mayor que T0, pero alrededor de T0, toma esta forma, A por T cubo. De modo que el CP sobre T es una parábola, y esto es lo que dibujo acá, la parábola, ¿no? Esto lo que hace es permitirme extrapolar para temperaturas CP, para temperaturas menores que T0, ¿no? Yo tengo que el CP de T sobre T es A por T cuadrado, y entonces yo, una vez que tengo la forma de una parte de la parábola, ya puedo conocer el A, ¿no? Porque esa forma exacta va a ser para una determinada. Me las arreglaré matemáticamente para hacerlo, pero lo puedo hacer, ¿no? En realidad tengo que calcular la derivada segunda de la curva que tengo y listo. Numéricamente la puedo calcular. Bueno, entonces, esta es la parábola. O es algo que es esta misma constante, y esa es extrapolada de la curva, y asumo que para temperaturas menores también se va a cumplir, es decir, es el truco de que le hablaba recién. Entonces, el cambio de entropía hasta T0, ¿no? De la zona en que no puedo, el rango de temperaturas en la que no accedo a medir CP, o no tengo los datos, nadie ha medido, es la integral entre 0 y T0 de A por T cuadrado, ¿no? Que es el CP sobre T. Vamos a proponer que así se tiene que comportar la curva. Claro, la curva se comporta como una parábola hasta acá, digamos. Claro. Y digo, bueno, si se comportó así hasta acá, me cabe pensar que no va a cambiar en un rango tan pequeño de... Claro, queda 1 milikelvin, digamos, ¿no? Entonces, en 1 milikelvin... Claro, sí, sería muy extraño que no se comporte así. Bueno, entonces esto da, la integral de esto es 1/3 de A por T0 al cubo, ¿no? Porque se evalúa en T0, bueno, y vemos que es CP de T0 dividido 3. ¿No? Esa es la entropía hasta la temperatura mínima que se conoce. Es decir, la temperatura mínima para la que se conoce CP, ¿no? Yo trato de ahorrar palabras. Por eso, T0 es la temperatura mínima a la que conocemos. A la que se conoce CP, sí. Pero no es la mínima alcanzada. Bueno, luego, de ahí en adelante, aplico esta expresión y el método para calcular la entropía con una transición de fase. No tengo S0, sería S0, el delta S sería el valor en S0, porque delta S0 es S menos S evaluado en 0, que esa no la conozco, más esta que es la extrapolación, y luego hago la integral entre T0 y la temperatura de transición esta, que es de sólido líquido, ¿no? Cuando se produce este salto en CPDT, pero hasta acá hago eso y calculo esta área, ¿no? El área bajo esta curva es la contribución a la entropía hasta esa temperatura. Hasta acá el valor de la entropía se me corta acá, es eso. Si yo quiero saber el valor de la entropía para más adelante, me toca pasar por una transición de fase. Y bueno, con la transición de fase ya lo vimos antes, es decir, hay un calor de transición, ese sería cubrir esta parte. En realidad la transición de fase vamos a ver en la clase 12b, creo se llama, que se suele ir a infinito en este punto la capacidad calorífica, pero bueno, a nosotros no nos interesa por ahora, porque lo que queremos es calcular la entropía. Y el cálculo de entropía se hace así, es decir, es un proceso de temperatura constante, es una transición de fase en equilibrio, ¿no? Por proceso reversible, y entonces el calor a presión constante que se intercambia con el sistema, en este caso el sistema va absorbiendo calor para pasar de sólido a líquido,
es el delta H, ¿no? Este delta H sobre T, que es el delta H en la transición de fase, tiene en cuenta dos cosas. Lo fundamental es la diferencia de energía entre una fase y la otra, y después lo que sigue es el trabajo que se hace, porque ocupa distinto volumen el líquido que el sólido, y entonces hay un trabajo. Ahí tengo una pregunta, creo que es más de química y es más bien más básica la pregunta, pero viste que cuando vos estás en la transición de fase, le entregas calor o le entregas energía, Sí. la temperatura no aumenta y Sí. no disminuye cuando lo sacás, cuando la transición de fase. Sí, sí, Entonces, no. toda esa energía que vos aplicás es Para compensar la energía por la diferencia de fases, es decir, una fase tiene distinta energía que la otra por molécula, Sí. para compensar eso, y además, como ocupa distinto volumen, que por en sólido líquido no es importante, pero en líquido gas sí, entonces también tiene en cuenta el trabajo, es energía para el trabajo, que es P por delta B, es decir, el cambio de volumen, es decir, a presión constante es la transición, o sea, P por el delta B me da el trabajo realizado, y este delta H lo tiene en O cuenta. sea, el trabajo para separar las moléculas cuando paso. Claro, sí. Ok. Bueno, entonces considera las dos cosas. Este delta H, que es el calor que entra al sistema ahora está entrando porque voy hacia temperaturas más altas, dividido la temperatura de transición, me da el cambio de entropía, ¿no? Es un cambio de entropía en un proceso isotérmico, es el calor sobre T. Que bueno, acá lo puse por mol, el delta H por mol, que se suele llamar calor latente, ¿no? Es el delta H por mol por T. Si yo tengo un cierto número de moles N, entonces el cambio de entropía es N por el calor latente sobre la temperatura. Bueno, es claro que acá esta contribución me va a dar un aumento de entropía porque el líquido es más desordenado que el sólido, ¿no? O sea, tiene que aumentar la entropía, entra calor, tengo que entregar calor al sistema para pasar de sólido a líquido. Bueno, luego tengo que hallar esta área, ¿no? La integral de Cp del líquido, que es distinto que la del sólido, que va dependiendo de T dividido T, que en este caso ya en el líquido ya empieza a depender poco de T, casi por ahí se puede considerar constante y va como 1 sobre T. Estas curvas se parecen mucho a un 1 sobre T, ¿no? Por eso. Entonces tengo que integrar esto entre la transición, entre la temperatura de transición sólido-líquido y la temperatura de transición líquido-gas. Y después tengo la otra transición de líquido a gas, que pasa lo mismo, ¿no? Es decir, ocurre acá y vale la misma aplicación que hice acá, y por eso, y también va a ser un aumento de entropía más todavía, acá va a ser más grande el aumento de entropía porque pasamos del líquido a gas. El gas es mucho más desordenado que el sólido, que el líquido del sólido. Entonces esto va a ser mayor que 0, ¿no? Y después nos queda calcular el área bajo Cp sobre T del gas, ¿no? Y así llegamos a calcular la entropía a una dada temperatura, excepto esta constante, ese de 0, que no sabemos cuánto vale. Si trabajamos con una capacidad calorífica a volumen constante, podemos hacer lo mismo. Si hay otros tipos de trabajo cuya la variable extensiva que lo manifiesta será X en vez del volumen, y el campo Y, bueno, podemos tener capacidades caloríficas CX o CI y hacer cambio de entropía usando eso. Es una idea, una forma de calcular que es general, pero que yo la apliqué a trabajo PV y usando de parámetros de control TIP, pero se puede hacer con otros parámetros de control. O sea, si les pregunto en un examen con otros parámetros de control, ustedes deberían apiolarse. Bueno, acá más o menos a partir de por acá en adelante, lo dominante es el 1 sobre T en esta integral, y entonces las integrales se parecen a logaritmos naturales, digamos, ¿no?
¿no? Las áreas se parecen a logaritmos naturales. Por eso acá muestro un gráfico de S de t, en función de t. Se me agrandó la pantalla. No, listo, ya está. Se desordena más a medida que cambia la temperatura. Claro, se va desordenando más a medida que aumenta la temperatura. Acá están los saltos por las transiciones de fase. Y estos se parecen a los logaritmos naturales por el 1 sobre t, ¿no? Son cosas así que se parecen a rectas. Si el rango de temperatura no es muy grande, el logaritmo natural se parece bastante a una recta, y entonces por eso se dibuja así, ¿no? Tenemos el sólido, el líquido y el gas. Y esta primera parte que empezamos de algo bajo de entropía y se va subiendo. Bueno, y ahora vamos a la cuestión más interesante de la clase de hoy, que es qué es lo que pasa en el cero absoluto, ¿no? Y también poder ver cuánto vale la entropía en el cero absoluto. En realidad, la termodinámica no me va a decir cuánto vale la entropía en el cero absoluto. Para eso puedo recurrir a la mecánica estadística, y la mecánica estadística me llega a decir cuánto vale en el cero absoluto, pero la termodinámica tiene algo que decir y es relevante, y ahora lo vamos a ver. Entonces, una pregunta entonces que nos hacemos es cuánto vale la entropía en el cero absoluto, pero antes de contestar eso tenemos que ver qué significa realmente el cero absoluto, ¿no? La temperatura sabemos que para física clásica al menos representa el movimiento molecular, ¿no? Es decir, para física cuántica se toma una definición más formal, que es la pendiente de U con S a n constantes, es un sistema de un componente. Depende siempre si tenés partículas o no, porque si no tenés partículas... No, si no tenés partículas no, pero la pendiente de U con S, porque no habla del movimiento de las partículas, porque en mecánica cuántica a nivel molecular, a tamaños tan pequeños, ya la velocidad de partículas no tiene mucho sentido, no se habla de velocidad de partículas, no tiene sentido, se habla de momento lineal, y hay un principio de incerteza. Bueno, hay una serie de cosas que no vamos a entrar ahora a hablar de eso, pero que hace que la definición, es decir, la imagen de ver a la temperatura como un movimiento molecular aleatorio no cuaja a ese nivel, ¿no? Que es el nivel también de temperatura muy baja. Pero a nivel clásico, con la visión clásica, sí, es decir, es el movimiento de las moléculas. Entonces uno dice, en el cero absoluto se supone que las moléculas están quietas, ¿no? Es decir, en t igual 0, asumiendo eso, decimos, bueno, está todo quieto, las moléculas no se mueven, están en reposo, y entonces, ¿cómo interpretamos a la entropía, o qué es la entropía cuando las moléculas están en reposo? Ustedes saben que la temperatura es el motor de la termodinámica, de alguna manera es lo que habilita a que los sistemas a nivel microscópico vayan cambiando de configuraciones. Es decir, dentro de un estado de equilibrio hay una infinidad de configuraciones, formas de acomodar las moléculas y de moverse y de distribuir las energías que equivalen a ese mismo estado, que son compatibles con ese estado macro, ¿no? Ese estado termodinámico. Cuando más configuraciones tengo, bueno, vamos a ver la clase que viene, mayor entropía va a tener el sistema, mayor desorden va a tener el sistema. Pero lo que habilita a considerar que el sistema está desordenado cuando hay muchas configuraciones es la temperatura. Son los movimientos aleatorios de las moléculas lo que hacen que las partículas se vayan moviendo de una configuración posible a otra. Entonces, si la temperatura está quieta, yo tengo una única configuración. Entonces tengo un sistema perfectamente ordenado. Si yo me voy 10 años y vuelvo, y ese sistema permaneció a temperatura 0, va a seguir en la misma configuración.
Igual es una visión discutible por algunos porque depende cómo se considera también a la entropía. Si la entropía la definen por el hecho físico, bueno, es una única configuración, el sistema está perfectamente ordenado y la entropía es igual a cero. Bueno, la cuestión aparece cuando aparecen mezclas de partículas, ¿no? Porque si yo tengo una mezcla de partículas, un sistema no mezclado y uno mezclado, el no mezclado, por más que estén todas las partículas quietas, uno podría pensar que tiene una entropía, el no mezclado, menor que la entropía del mezclado. Pero la cuestión es que si yo tengo esa única configuración, aunque no esté mezclado, me voy y vuelvo dentro de 10 años y tengo esa única configuración, el sistema sigue estando perfectamente ordenado. Si el hecho físico me está diciendo que está perfectamente ordenado y que la entropía es igual a cero. Ahora, si yo defino la entropía no por lo que es el hecho físico, sino por lo que yo sé, yo no sé qué configuración de todas las posibles está el sistema, en qué configuración está el sistema, eso no lo sé. Claro. Entonces, como no lo sé, dicen, bueno, hay gente que dice, no, un sistema mezclado en el cero absoluto tiene entropía, digamos, tiene una entropía distinta del cero. Entonces depende, y han discutido sobre eso los que se dedican a pensar sobre esto, y depende cómo uno considera la entropía, vale cero o no en un sistema mezclado. Ahora todos sí se ponen de acuerdo, dentro de la interpretación clásica, que si es un solo componente, sí la entropía vale cero. Entonces, como les decía, en mecánica clásica, si las partículas están quietas, el desorden es nulo, ¿no? A mí me gusta la configuración que se basa en el hecho la interpretación que se basa en el hecho físico, o sea, para mí la entropía es nula, aunque haya mezcla, aunque el sistema esté mezclado o no mezclado, es una única configuración. Pero, como siempre, tiene que ver cómo definimos entropía, ¿no? Si la definimos como lo que sabemos, no como lo que es, entonces... Lo tomamos como vos. Entonces... No, es a gusto, porque no es una... Es como la defino. Es decir, si vos le asignás un valor acorde a tu definición y está bien, está bien. Bueno, entonces, pero todo esto es desde un modelo de micropartículas, es decir, nosotros podemos decir que la entropía vale cero para un sistema de un componente o puede tener algún valor, bueno, inclusive si tomamos mi interpretación vale cero para el sistema de multicomponentes, lo podemos hacer con argumentos microscópicos, es decir, estamos hablando de que las partículas están quietas y todo eso. A nivel de la teoría de la termodinámica, en realidad no podemos decir nada acerca de cuál es el valor. Pero sí podemos decir algo importante que ahora les voy a comentar. Entonces, veamos entonces, analicemos el cero absoluto con argumentos de la termodinámica. Consideremos para eso, ¿no?, un sistema cerrado en equilibrio de materiales y solo trabajo PV. Nosotros vamos a apoyarnos en la superficie de equilibrio G de TP, ¿no? Podemos elegir otra, vamos a ver que con F de TP es lo mismo, F de TB digamos, pero bueno, vamos a usar esta. Entonces, sabemos que G es igual a H menos T por S, y sabemos que menos S es la pendiente de G con T a presión constante. Luego, si reemplazamos el S acá, lo metemos ahí adentro, entonces lo que me queda es esto, ¿no? G igual a H más T por la derivada, la pendiente de G con T a presión constante. Bueno, esto implica que G menos H sobre T es la pendiente de G con T a presión constante. Luego, puesto que S es finita, ¿no?, la entropía tiene que ser finita, esto tiene que ser finito, no puede irse al diablo, no puede ser infinito, o sea que esto cuando t tiende a cero también tiene que ser finito, y eso significa que
cuando t tiende a 0, g tiende a h. Que también lo vemos acá, ¿no? Es decir, si t tiende a 0 todo, y esto es finito, todo esto es 0 y g se hace igual a h, ¿no? En esta parte, en esta expresión se ve claro, ¿no? Si t tiende a 0, si esto es finito, esto es 0 y g es igual a h. Así que lo que tengo acá es un 0 sobre 0. ¿No? Una indeterminación. Pero para esos 0 sobre 0 tenemos las matemáticas. O sea, podemos aplicar la regla del L'Hopital y resolver ese 0 sobre 0 con una sola derivada, no más, como les muestro acá. ¿No? El límite cuando t tendiendo a 0 de g menos h sobre t es el límite cuando t tiende a 0 de la pendiente de g menos h con t a presión constante y la pendiente de t con t a presión constante, que es 1. Ahí ya resolvimos la indeterminación, pero nos encontramos con una cosa rara, porque fíjense que acá tengo la pendiente de g con t a presión constante, pero todo esto también es la pendiente de g con t a presión constante. No tengo que esto que está acá, porque g menos h sobre t es la pendiente de g con t a presión constante. Estoy hallando el límite de esto. Entonces, para que esto sea cierto, de la única manera que esto puede ser cierto, es que esto que está acá sea 0. ¿No? Tengo esto y esto, que tienen que ser, son iguales, y entonces esto tiene que ser 0. ¿No? Implica que esto es igual a 0. Y esto no es otra cosa que la pendiente de h con t a presión constante es el Cp. O sea, el Cp en el 0 absoluto tiene que ser 0. No, lo cual experimentalmente se ve por las curvas que hemos planteado, ¿no? O sea, la extrapolación que hacemos de la parábola termina confirmando esto también. O esto confirma que la extrapolación es correcta, porque llegamos desde la parábola a ese 0. Bueno, también nos podemos preguntar si se ve en t igual a 0, tiene que ser igual a 0. Bueno, en realidad, si en el cálculo anterior reemplazamos g por f, h por u y p por b, probamos eso. Pero bueno, no los voy a dejar así, hagámoslo, consideremos una superficie de equilibrio ahora, una f de tb, no hice el reemplazo, g por f y p por b. Entonces f es igual a u menos t por s. La pendiente de f con t a b constante es menos s. Lo reemplazo ahí. Y entre los dos armo esto. Armo muy parecido a lo de antes, donde he reemplazado g por f y h por u y b por p. U por H sería. Bueno, entonces hacemos lo mismo que antes, paso esto restando y divido por t, tenemos esto, y como esto debe ser finito, a t igual 0, f es igual a h, ¿no? Puesto que s es finita, ¿no? En t igual 0 tiene que ocurrir que f tiende a u y por lo tanto tengo otra vez el 0 sobre 0. Aplico la regla del L'Hopital, igual que antes. Y bueno, llego a algo muy parecido, ¿no? Es decir, hago las derivadas acá respecto de t a b constante, acá también respecto de t a b constante, me queda el 1 acá abajo, y otra vez acá tengo esta pendiente y esta otra que es igual a esto, ¿no? Que lo sacamos de acá. Así que este análisis me lleva, dado que estas cosas, esto es lo mismo, me lleva a la conclusión de que esto tiene que ser igual a 0 y esto es CB, en t igual a 0, ¿no?
O sea, esto implica que CB de 0 es igual a 0. Si considerara un trabajo no PB, otro trabajo, X, con campo, con variable extensiva que lo manifieste, que es X, no lo manifieste porque tiene que haber un cambio de X para que exista ese trabajo, como tiene que haber un cambio de B para que exista el trabajo PB, y un campo cuyo diferencial lo impulsa. Bueno, si hubiera SLI, bueno, yo podría hacer los dos mismos cálculos aplicado a eso y hallar una CX y una CI, y mostrar que también es igual a 0, tengo que definir nuevos potenciales termodinámicos para eso. O sea, es 0 independiente del proceso. ¿Qué? Es 0 independiente del proceso. Claro, es 0 independiente del proceso. Okay. Claro que debería hacerlo general para demostrarlo, pero eso es buen tema para un parcial. Y está bueno eso para un parcial. Ahí pongo a prueba todo. Pongo a prueba si maneja las transformadas de Legendre, y sí. Bueno, transiciones de fase y reacciones químicas en el cero absoluto. Veamos algo similar, pero para transiciones de fase. Sea una reacción química, por ejemplo, puede ser una transición de fase también, pero me paro en una reacción química donde tengo productos y reactivos, y el G de los productos es igual a H de los productos menos T por S de los productos, y lo mismo para el G de los reactivos. Así que esto implica que, teniendo en cuenta que delta GR de reacción es GP menos GR, delta H de reacción es HP menos HR, delta S de reacción es SP menos SR, que el delta GR es igual al delta HR menos T delta SR. Puesto que el delta SR es finito, entonces cuando T tiende a 0, claramente delta GR es igual al delta HR. Bueno, esta es la pendiente del delta GR con TAP constante menos el delta HR, eso creo que ya lo vimos, pero eso es bastante obvio. Entonces yo lo puedo reemplazar acá, como hice antes con los valores absolutos de entropía, y tengo esta misma expresión, y bueno, tengo algo parecido a lo de antes, ¿no? Delta GR menos delta HR sobre T es igual a esta pendiente de delta GR con T a presión constante, y entonces siendo delta SR finita, bueno, vemos que tenemos un 0 sobre 0, no, al ser este igual a esto, en T igual a 0, tengo un 0 sobre 0, ¿no? Esto es 0. Y otra vez puedo aplicar la regla de L'Hopital como hice antes. Aplico la regla de L'Hopital y llego a la conclusión lógica de que esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Es el mismo análisis que hice antes, no voy a llenar de palabras el asunto, pero es el mismo análisis, y tengo que aparece esto acá y esto acá, y de la única manera que se cumple es que esto es igual a 0, lo cual no me dice otra cosa que la capacidad calorífica de los productos es igual a la de los reactivos en el cero absoluto. Lo cual tiene sentido porque si las dos son 0 son iguales, ¿no? Es como medio obvio. Pero bueno, es interesarlo corroborar, hacer la corroboración experimental de los productos y reactivos y ver que las dos tienden a 0, ¿no? Esto es igual a 0. Bueno, ¿qué dicen los experimentos al respecto, ¿no? ¿Qué dicen los experimentos? Bueno, una cosa que dicen es, acerca del delta GR y del delta HR, bueno, dice que son iguales, que realmente eso se cumple, convergen, o sea, la entropía es realmente finita, porque uno dice la entropía debe ser finita, pero bueno,
hay que ver los experimentos siempre, ¿no? Entonces la entropía efectivamente es finita, y entonces estas dos cosas tienden a ser iguales, ¿no? Luego hay un dato mucho más relevante que ofrecen los experimentos y que en principio hasta que no se hicieron no se adivinaba, que cuando tiende a cero, las tangentes de ambos límites tienden a ser nulas. La tangente del delta GR con T a presión constante y la tangente del delta HR con T a presión constante tienden a ser nulas, ¿no? En un gráfico se ve así. Es decir, no llegamos al cero absoluto, pero en la medida que nos vamos acercando, estas tangentes van disminuyendo hasta que las dos tangentes se hacen nulas. Bueno, de una tangente ya lo sabíamos, es esto, ¿no? El límite cuando T tiende a cero de esta pendiente, delta HR respecto de T, es igual a cero. Esto es que la tangente se hace cero, la tangente del delta H. Pero de este otro no lo sabíamos, y esto dice algo muy importante. Me dice que la entropía, esto ya sabíamos, predicho por la teoría, y esto me dice, como les decía, es nuevo e impactante. Me dice que la entropía de los productos es igual a la de los reactivos. Dice que reactivos y productos tienen la misma entropía, porque esto es menos S de los productos menos S de los reactivos. Menos, menos el delta SR, que es cero. ¿Sí? Entonces, la entropía de los productos es la misma que la de los reactivos. No me importa que la reacción ocurra en cero absoluto, su entropía... Es decir, claro, su entropía es la misma. De cualquier manera que se acomoden las moléculas, su entropía es la misma. Y esto también vale para la transición de fase. Vale para todo, para transición de fase, y vale no solamente para eso, para un cambio de volumen, de presión, de lo que sea. Se generaliza, porque se ha corroborado en distintas situaciones esta idea de que en el cero absoluto el delta S debido a cualquier proceso es igual a cero, o sea, la entropía en un sistema dado, en el cero absoluto, la entropía de todos los posibles estados es la misma. Eso se llama postulado de Nernst, ¿no? Nernst postuló que en el cero absoluto la entropía de todos los estados posibles de un sistema es la misma. Lo postuló en base a este tipo de experimentos y es como una ley. Esto sería la tercera ley de la termodinámica. Con el tiempo ascendió a ley. Entonces, es la tercera ley de la termodinámica. Entonces, en el cero absoluto, la derivada, esto también implica que en el cero absoluto, la derivada de la entropía respecto a cualquier variable de estado es cero, ¿no? Porque si todas tienen la misma entropía, para todos los volúmenes, todas las presiones, todo lo que sea, tienen la misma entropía, entonces la pendiente de la entropía con cualquier variable de estado es cero. Entonces, sea un sistema AT y P constantes, los químicos observaron una situación de manera independiente a Nernst con las reacciones químicas que hacían, que se llamó el principio de Thomsen y Berthelot. No, el estado del equilibrio es el que realiza el proceso más exotérmico, que significa que el estado de equilibrio es el que entrega mayor cantidad de calor al entorno. ¿Sí? O sea, me dicen que menos el delta HR es máximo. Eso es lo que observaron ellos experimentalmente. Claro, se sigue liberando calor, todavía no llega al equilibrio, ¿no? Claro, cuando llega al equilibrio, es decir, los estados de equilibrio están marcados porque menos el delta HR es máximo. Ahora, es medio raro eso. O bueno, es decir que menos el delta HR mínimo es máximo, es lo mismo que decir que el delta HR es mínimo, AT y P constante.
Y para un estudiante de física de termodinámica eso le tiene que sonar raro, porque sabemos que a T y P constante lo que determina el estado de equilibrio es el G mínimo, la energía libre de Gibbs mínima, ¿no? La energía libre de Gibbs mínima, que es igual a una G inicial más un delta GR. O sea, como esto es constante, la condición inicial, el delta GR debe ser mínimo. No el delta HR debe ser mínimo, sino el delta GR debe ser mínimo en el equilibrio. El delta GR sabemos que se puede escribir como T delta SR, ¿no? El proceso es a temperatura constante, o sea, lo puedo sacar de acá, ¿no? G es igual a H menos T por S. A ver si acá no me equivoqué en un signo. G es H menos T por S. No sé si acá me equivoqué en un signo, me parece, ¿no? Acá debería ser un signo menos. Y sí, porque G es H menos T por S, o sea, el delta G es menos T delta SR más delta HR. Bueno, entonces, teniendo, no sé en el apunte si, ¿cómo dice? No encuentro esa parte puntual. Ah, bueno, está bien. Estaba buscando eso mismo. O me falta una hoja. Tiene que estar en el apunte, pero bueno, no importa, después lo vemos. Pero sé que está. Bueno, por ahí no está explicado igual, ¿no? Bueno, entonces veamos en la explicación esta, ¿no? Ya que si no está en el apunte, más vale que presten atención. En realidad el análisis es independiente del signo, por eso se ve que no me di cuenta antes. Pero lo que significa esto, que el delta GR, si el delta GR mínimo y el delta HR mínimo predicen el estado de equilibrio, y como este está avalado por la teoría, lo que significa es que esto es despreciable a la temperatura que los químicos hacían el experimento, que era la temperatura ambiente. No lo notaban, ¿no? Entonces, porque eso es el problema que se planteó en él. ¿Por qué el mínimo de entalpía permite predecir en tantos casos el mismo estado de equilibrio que el mínimo de energía libre de Gibbs? Y bueno, y es porque esto es despreciable. Entonces, ya a esa temperatura ambiente, la temperatura usual en que hacían las reacciones químicas, Nernst se dio cuenta que sabiendo, es decir, primero él, a partir de estos experimentos, él ya sabía que el delta SR tendía a cero en la medida que menos temperatura tenía el sistema. Entonces él dijo, entonces a temperatura ya ambiente, ya este delta CR es suficientemente pequeño como para que este término sea despreciable respecto de esto. Así que este principio de Thomson-Berthelot no es otra cosa que una manifestación de la tercera ley de la termodinámica, que para temperaturas suficientemente bajas hace que el delta CR sea pequeño y de hecho sea cero en el cero absoluto. Entonces, delta HR y delta GR son aproximadamente igual a temperaturas bajas y los dos varían con T a temperaturas bajas y bueno, tienden a no variar con T a temperaturas bajas. Y eso implica que el cambio de entropía es aproximadamente igual a cero. O sea, lo que detectaban los químicos sin saberlo era eso, que la entropía de los productos irreactivos era muy parecida porque ya a temperatura ambiente era suficientemente baja. No, eso es lo que miraban los químicos. ¿Se entiende? En el apunte seguro hay un comentario del principio de Thomson-Berthelot, no sé si desarrollado así.
Sí, Y. pero no está, es decir, No. en el apunte no está el error de signo porque Claro. no, Bueno, está esa. porque no está esta parte, pero acá sí lo voy a tener que corregir después. Bueno, entonces, bueno, esto es el camino que hicieron los químicos es decir, que detectaron los químicos y que, bueno, NER se dio cuenta de que estaban siendo, que lo que miraban ellos tenía que ver con la tercera ley de la termodinámica, con su postulado. Bueno, veamos algunas consecuencias de la tercera ley. Claro, yo tengo de vuelta con tus apuntes de 2024, capaz en el año pasado lo había transformado. Ah, capaz que lo cambié, sí, ahí sí. capaz que lo cambié. No, Entonces me voy a fijar. Sí, lo nombra, pero no el desarrollo de esa. A ver, vamos a verlo. Lo que pasa es que va a salir grabado en el medio de la clase. No importa, pero yo después me. Veámoslo porque yo lo tengo acá, eso, así que. A ver. La página 3 o 4. Transiciones de fase y reacciones químicas de cero absoluto. No, esto no es. Son carillas, yo que sé. Ah, claro. Sí, la carilla. Ahí habla de fórmula. Acá está. Esto es. Sí, acá no. Hay un comentario pequeño del principio de Bertrand. Sí, eso sí lo vi. Eso y nada más. No. Sí, no está en el apunte eso. Lo que pasa es que la clase va por un camino independiente que el apunte y está bien. Bueno, entonces veamos algunas consecuencias de la tercera ley de la termodinámica. Una es que la isoterma en T igual 0 es también una isentrópica, porque si a T igual 0 la entropía de cualquier sistema es la misma, entonces la isoterma es una isentrópica, ¿no? S igual constante. Luego, el coeficiente de compresividad isotérmico es igual al isentrópico, porque es lo mismo, es isentrópico que isotérmico. También, puesto que alfa es 1 sobre B por la derivada de B respecto de T a presión constante, acá tenemos T y P, o sea, relación de Maxwell de Gibbs, que me permite reemplazar esta pendiente por menos la pendiente de S con P a T constante, ¿no? Esta pendiente es igual a 0, ¿no? El límite cuando T tiende a 0 de la derivada de la entropía respecto de P a T constante es igual a 0, y entonces eso significa que alfa es igual a 0 en el cero absoluto. Después también que kappa T es finito en el cero absoluto, ¿no? El límite cuando T tiende a 0 de la pendiente de P con T a B constante, por la relación de Maxwell de Helmholtz, de que sale de la ecuación fundamental escrita en términos de Helmholtz, es el límite cuando T tiende a 0 de la pendiente de S con B a T constante. Y esto tiene que ser igual a 0, o sea que si esto es igual a 0, alfa sabemos que es igual a 0, kappa T no puede ser 0, es una cantidad finita. Y esto implica que el límite cuando T tiende a 0 de kappa T es distinto de 0. Acá hice unos dibujos malos de CB, CP, como se ven, que se ven parecidos a las curvas que les mostré antes, y el alfa también. Es decir, que la idea es que todos tienden a 0 en el cero absoluto.
Bueno, y ahora veamos el postulado de inaccesibilidad. Es decir, ¿qué significa postulado de inaccesibilidad? Que el cero absoluto es inaccesible. Bueno, parece que el postulado de Nernst, es que el postulado de Nernst es lo mismo que el postulado de inaccesibilidad, ¿no? Es decir, enunciar el postulado de Nernst es lo mismo que decir que el cero absoluto es inaccesible. Claro que esta afirmación debe ser probada. Para eso tenemos que empezar en cómo enfriar un sistema, ¿no? Es decir, cómo podríamos enfriar un sistema, ¿no? Lo que tenemos más a mano de enfriar cosas es la heladera, lo que conocemos nosotros es la heladera. La heladera que funciona con un ciclo de Carnot en reversa, básicamente ese es digamos el cuadro teórico. Después hay, por supuesto, no es un ciclo reversible ni ciclo de Carnot, pero es la idea, ¿no? Pero eso es para mantener una dada temperatura, ¿no? En un principio, cuando uno enciende la heladera, lo primero que hay es una expansión de un gas a temperatura constante, a la temperatura del ambiente, y luego ese gas se aísla adiabáticamente y se comprime, vuelve al volumen original, y en esa compresión, es decir, en la expansión, el sistema... es al revés. Primero es una compresión de un gas a temperatura constante. En esa compresión el gas acumula orden, por eso me di cuenta que me equivoqué, acumula orden, porque el volumen se reduce, o sea, el sistema pierde desorden, digamos, disminuye la entropía. Y luego adiabáticamente se expande, en el cual si es reversible la entropía no varía, si es irreversible disminuye un poco, pero en la expansión tiene que para que la entropía, el salto de entropía sea mayor que cero o igual a cero si es reversible, tiene que intercambiar un orden por el otro, porque si es pensémoslo bien en un proceso reversible, es decir, yo tengo que expandir, pero conservar la entropía. Para conservar la entropía, el sistema se enfría, ¿no? Es decir, gana entropía por el aumento de volumen, pierde entropía por la disminución de temperatura. Y así, en 2 etapas, enfriamos la heladera hasta la temperatura a la que queremos tenerla fría. Y a partir de ahí empezamos a hacer funcionar el ciclo de Carnot al revés, donde vamos sacando calor, pero es el calor que entra porque falla el aislamiento adiabático, ¿no? Entonces, ese funcionamiento, vieron que cuando ni bien encendemos a la heladera hay un ruido y después cambia de ruido. Y una vez que el ruido tiene que ver con que entró en unas... es decir, en un ciclo donde va sacando calor para recuperar. En realidad se apaga la heladera porque no está funcionando todo el tiempo, y cuando se detecta que ha subido la temperatura, entonces se prende de nuevo y empieza a sacarle calor, y así funciona, digamos, ¿no? Entonces, pongamos las cosas que dije por escrito, porque iba a acompañar con esto. Entonces, dado un entorno T, entonces la heladera sostiene un sistema a un ATF menor que T. Pero a mí lo que me interesa es el proceso de enfriamiento, más que nada, porque ahora queremos ver cómo podríamos intentar alcanzar el cero absoluto para encontrarnos con el límite, es decir, que nos dice no, por acá no pasás. Entonces, el proceso son 2 etapas, son procesos de 2 etapas, ¿no? Es decir, yo hago una compresión isotérmica y una expansión adiabática. Entonces, en la compresión isotérmica acumulo orden, en la expansión adiabática intercambio el orden acumulado por un enfriamiento. Entonces, puedo hacer numerosos procesos de 2 etapas. Acá tengo graficado los procesos. Estoy considerando trabajo PV, tengo un volumen grande y un volumen pequeño.
¿no? Esto se imagina en una superficie SDTV, donde dejo el volumen constante, B es igual a BG, y entonces tengo la SDT. Luego tomo la curva BP y tengo la SDT para BP, una curva. Y estas en el cero absoluto se tienen que juntar, porque valen lo mismo, ¿sí? ¿No? La entropía a un volumen es igual a la entropía a otro volumen, ¿no? Postulado de Nernst. Luego, debía haber empezado así. Luego tengo acá marcado una etapa de compresión y una etapa, es compresión isotérmica, ¿no? Se mantiene la temperatura constante, y una adiabática reversible acá, porque la línea es paralela, la entropía es constante, donde el sistema se enfría, ¿no? Se intercambia el orden almacenado en esta compresión porque fíjense que terminamos en el mismo volumen, pero va a estar enfriado. ¿Sí? Hay un intercambio de orden, ¿no? Claramente acá BG es mayor que BP, porque la entropía de un volumen más grande es mayor que la entropía de un volumen más chico. Entonces, tenemos acá una serie de etapas de A2, subetapas, ¿no? La subetapa 1 es una compresión isotérmica, que acá la marqué con rojo, con una flecha roja, la compresión isotérmica. En ese caso, en la compresión el sistema entrega calor al entorno, un calor positivo al entorno. Y una subetapa 2, que es la expansión adiabática, ahí no hay intercambio de calor, que sería esta. Si es adiabática reversible es esta, si no, la flecha va para abajo. No, perdón, va para arriba. La flecha va para arriba porque la entropía aumenta, si es una expansión irreversible. Y si va para arriba, vemos que el efecto es menor, que reduce menos la temperatura. Es decir, el proceso reversible optimiza el enfriamiento. Entonces, en este proceso se intercambia el orden acumulado acá por una disminución de temperatura. Entonces, yo puedo tener n pasos, aunque es engañoso esto de los n pasos, pero porque para cada paso yo tengo que tener un entorno con una t dada. Es decir, para el paso 1 tendré una t0 acá, ¿no? Pero para el paso 2 tendré T0 menos delta T, y tengo que tener otra fuente a una temperatura T, y así tengo que tener tantas fuentes a temperatura T más bajo, que digo, ¿para qué voy a hacer tantos pasos? Directamente me pongo en contacto diatérmico con la temperatura más baja que tengo y hago 2 etapas, ¿no? Pero bueno, esto lo tengo que poner porque muchos libros ilustran el enfriamiento así, cuando es una situación inútil, ¿no? Entonces, un entorno por proceso isotérmico. Bueno, entonces para enfriar tengo entonces dos restricciones. Una es Nernst, el postulado de Nernst, que junta las curvas, que en T igual 0 la entropía para el volumen BG y la entropía para el volumen BP es igual. Eso es una limitación, una restricción, y que solo se puede llegar hasta una temperatura. Si TU es la temperatura de la fuente más fría que tengo, puedo llegar a TU menos delta T, ¿no? En el enfriamiento del último paso adiabático. Por lo tanto, si tengo que pensar en enfriamiento, tengo que pensar en dos etapas, o las dos subetapas, ¿no? Una compresión isotérmica y una expansión adiabática. Y así llego a una temperatura lo más baja que puedo. ¿No? TU es la fuente más fría. Entonces, una vez lograda esta temperatura, ya no tengo más que hacer, en principio, al menos si considero solo trabajo PV. No se puede avanzar más, ya llegué al mínimo de temperatura. Más de ahí, ya estoy sonado. Entonces, ¿lo podemos mejorar a esto? Bueno, sí, considerando más de un tipo de trabajo.
sumando muchos diferentes tipos de trabajo, omega I, acumulando orden con esos tipos de trabajo y luego intercambiándolo en un proceso adiabático, ese orden por un enfriamiento. Entonces, partiendo de TU, solo disponemos de dos etapas. La etapa 1, procesos, se trata de procesos isotérmicos, acumulan orden, QE es mayor que 0, QE el QE que va al entorno, y todos estos omega I operando entre dados valores de una variable extensiva que lo manifiesta, digamos, es decir, si X es la variable extensiva que lo manifiesta, tendré XG y XP, bueno, pero no significa que sea grande o chico, sino simplemente dos valores, dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, con esos trabajos acumulo orden. Y los procesos adiabáticos que intercambian, que también hay trabajo adiabático donde se intercambia el orden. Se intercambia el orden acumulado por un delta TI para cada trabajo. Entonces, yo hago funcionar todos estos procesos y obtengo un enfriamiento que es la sumatoria de los delta TI, digamos, por cada trabajo. De esa manera puedo optimizar el proceso. Bueno, entonces acá un poco ilustro la situación, ¿no? Son dos etapas: la compresión isotérmica y la expansión adiabática reversible, ¿no? Ya dijimos que si no es adiabática reversible, la flecha va para arriba y la efectividad es menor para el enfriamiento. El hecho de que las curvas sean así y se juntan acá es la que me pone el límite para el enfriamiento. Si se violara, bueno, esto es un proceso isotérmico, acumula orden, esto es un proceso adiabático reversible que intercambia orden. Bueno, luego si consideramos que el postulado de Nernst no vale, yo tendría una situación así, ¿no? Entropías distintas en el cero absoluto, y en ese caso, mediante este proceso de dos etapas, yo podría alcanzar el cero absoluto, ¿no? Hago la compresión y hago el intercambio de orden y llego al cero absoluto. Es porque es por el postulado de Nernst que se ve en este gráfico que el cero absoluto es inaccesible. Y estarías diciendo que la entropía no es cero, No, en realidad acá puse 0, pero termodinámicamente eso es por convención, es un valor constante, ¿no? Es decir, lo que podemos asegurar es que es un mismo valor. Estos se juntan en un dado valor de la entropía que no conozco, pero como es para un dado sistema es siempre el mismo, siempre es el mismo valor, es una constante, entonces le pongo 0 a la constante y listo, me olvido. Por convención, ¿no? Desde la mecánica estadística se puede fundamentar ese 0, pero en termodinámica no. Acá lo que estoy diciendo es que las entropías pueden ser distintas, acá no, tienen que ser iguales. Entonces, como dijimos, es el proceso isotérmico que acumula orden y el proceso adiabático donde se intercambia el orden. Adiabático reversible en este caso. Ilustremos un poco las dos etapas con dos trabajos diferentes. Supongamos que tenemos un sistema y en este sistema hay un gas paramagnético. Tengo dos tipos de trabajo magnético y trabajo PV. Acá voy a poner un pistón para reducir el volumen y tengo un montón de moléculas que están orientadas, tienen momento magnético, cuyos momentos magnéticos están orientados al azar esta es una temperatura TF, la más baja de todas, de la fuente más fría, y hago los dos procesos a la vez, los dos procesos isotérmicos, ATF,
cero. La borras. Bueno, tenemos acá el gas el gas paramagnético, y hay dos tipos de trabajo involucrado, trabajo PV y trabajo magnético. Entonces hacemos los dos procesos en simultáneo, isotérmicos, una compresión, y metemos un campo magnético B, ¿no? Hacemos la compresión y ponemos un campo magnético B que orienta los imanes, ¿no? Los ordena, los deja todos ordenaditos. Antes estaban todos desordenados y el campo magnético B los ordena. Entonces se acumula orden. Con los imanes se ve claro que se acumula orden, ¿no? Ahí también hablamos de orden, ¿no? Sí. Están, si es magnético, tiene más orden que si no es magnético. Si están orientados, no, el orden tiene que ver con los imancitos estos que están orientados. Cuando están orientados todos en la misma dirección, está más ordenado que cuando están desordenados al azar por el efecto de la temperatura. Claro, en ese caso tenés un material magnético. Claro, es decir, yo tengo un gas paramagnético. Los gases paramagnéticos tienen dipolos magnéticos que están en general por la temperatura, están orientados al azar, y cuando yo le aplico un campo magnético le da una orientación definida, que puede ser absoluta o no, es decir, porque la temperatura la sigo teniendo y cierto azar voy a tener, pero bueno, los oriento. Acá exageré la orientación, no es tan orientado, pero se ve claramente el orden, ¿no? Es decir, esto comparado con imanes desordenados, orientados al azar, claramente se ve el orden, que es más difícil de verlo cuando yo reduzco el volumen de un sistema que de esta manera. Entonces, acá acumulo orden en este proceso isotérmico, ¿no? Ambos procesos acumulan orden y la entropía disminuye, ¿no? Cuando se acumula orden, la entropía disminuye, como se ve acá en el gráfico ¿no? Es decir, acumulo orden, fíjense que la entropía, eso no lo enfaticé antes, disminuye. Luego rodeo el sistema de paredes adiabáticas y hago una expansión del gas, pero adiabática esta vez. Hay un aumento de volumen del sistema y apago el campo magnético y los imanes se vuelven a orientar así, ¿no? Entonces el sistema se enfría para compensar el aumento de entropía por ambos, por la expansión y por la desorientación, por este cambio de configuración de los dipolos magnéticos, ¿no? Entonces, para compensar eso, el sistema se enfría. Hay un intercambio de un orden por el otro. Es decir, el orden acumulado acá, con trabajo isotérmico, se cambia por una disminución de temperatura. Tenemos un trabajo adiabático apagando B y trabajo adiabático PB. El orden es intercambiado. Bueno, ya lo dije. Bueno, en un proceso, o sea, el proceso de enfriamiento propiamente dicho es la etapa 2, que es adiabática, es Q igual 0, hay un cambio de entropía, el delta S, que puede, si el proceso es reversible, es igual a 0, y si no es mayor que 0, ¿no? Es el delta S, que es SA evaluado, la temperatura A es la temperatura final, es menor que TB, ¿no? Se enfría el sistema, evaluado en una variable del trabajo que sea, donde X es la variable termodinámica que manifiesta el trabajo, como sería el volumen, en el valor XA, menos la entropía cuando está ATB y XB, ¿no? Eso tiene que ser mayor que 0, o igual a 0, ¿no? Tengamos en cuenta que TA es menor que TB, ¿no? Estoy enfriando. Pero el proceso es adiabático
irreversible o reversible, ¿no? Entonces cumple con la desigualdad de Clausius. Yo puedo escribir esto como hice el cálculo antes, SA de TA XA como SA evaluado en el cero absoluto a XA más la integral entre 0 y TA de CXA de T sobre T diferencial de T, ¿no? Acá es la capacidad calorífica a X constante, ¿no? Luego también puedo hacer lo mismo con ese B de TBXB. Lo reemplazo en la desigualdad y me queda así. Acá he pasado el SB restando, es decir, los reemplacé a los dos, y el SB lo dejé acá, ¿no? Lo que pasé es sumando del otro lado, el A lo pasé sumando, restando acá. Y entonces me quedó la desigualdad así, ¿no? ¿Se entiende, no? Yo reemplazo esta acá y esta acá, ¿no? Esta está con signo menos acá y la paso, está con signo menos acá y la paso sumando acá. Y esta está con signo más acá y la paso restando acá, del otro lado de la desigualdad. Entonces me queda esta integral entre 0 y TB menos la integral entre 0 y TA, que este TA es la temperatura final del proceso. El postulado de Nernst me dice que esa diferencia de entropías en el cero absoluto, esta, es igual a 0. ¿Sí? Luego, si yo me planteo, bueno, tengo esto, ¿no? Luego, si yo me planteo la posibilidad de que TA sea igual a 0, ¿no? Esto es 0 mayor o igual que esto, si TA es igual a 0, entonces toda esta integral es igual a 0. Y estoy diciendo que 0 es mayor o igual que algo que es positivo, ¿no? Porque la capacidad calorífica es positivo, este es positivo, o sea, esta integral es positiva. O sea, llegó a un absurdo, ¿no? Es decir que el cero absoluto es accesible, bueno, acá es un absurdo. No, acá este mayor que 0 tiene que ver con esto, es decir, no seguí, mis palabras no siguieron las imágenes, digamos. Así que la conclusión es que el postulado de Nernst indica que el cero absoluto es inaccesible. Ahora, para demostrar que los dos son diferentes enunciados de la misma ley, tengo que demostrar que si se viola el principio de inaccesibilidad, digamos, el postulado de Nernst no se cumple. ¿No? Pero por ahora estamos con esto, ¿no? Es decir, conclusión que t igual 0 es inaccesible. Esto no se puede. Bueno, entonces la inaccesibilidad del cero absoluto implica el postulado de Nernst. ¿No? Entonces, sea el cero absoluto accesible, ¿no? Que estoy en una situación así. Este gráfico ya me lo muestra. Para que sea accesible yo tengo que violar el postulado de Nernst, pero hagámoslo analíticamente. ¿No? Consideremos esta situación de esta entropía de XA y XB, ¿no? Tengo TA y TB, TA y TB, XA y XB y la entropía que vale lo mismo en esa línea. Luego yo puedo hacer un proceso isotérmico que me vaya de XA a XB, ¿no? Donde acá me quedo, este sería este TA, pero bueno, puedo hacer un proceso así. Bueno, no, con esta línea lo que quiero marcar es eso, las temperaturas, TA y TB. Luego, sí,
si hago un proceso de XB a XA, es isentrópico, ¿no? Esto es una reducción de temperatura de TB a TA. Entonces, TA menor que TB. O TB mayor que TA. Bueno, las entropías estas las puedo reemplazar por las expresiones que se corresponden con cada entropía. Y esto implica, si paso esto para este lado y esto para este otro lado, que esto menos esto es igual, que es igual al cambio de entropía para ir de B a A, es igual a la integral entre 0 y TB de CXB sobre T diferencial de T, y lo mismo para A. Luego TA igual a 0, si yo puedo acceder en TA igual a 0, por ejemplo acá, en esta situación, si la entropía en vez de plantearla acá, me la planteo acá, si se viola el postulado de Nernst, yo puedo acceder. O si no, también acá, es decir, tengo la entropía acá, si se viola el postulado de Nernst, puedo acceder, ¿no? Si estoy acá, este es el TB y este es el TA, accedo al cero absoluto. En cualquier situación entre acá y acá, puedo acceder directamente al cero absoluto. O sea, si esto es distinto de 0, el TA puede ser igual a 0. Entonces, si el TA es igual a 0, está relacionado con que esto es igual a esto, que es mayor que 0. ¿No? Este sería el valor de B y el de A. O esto es distinto de 0 en realidad. No importa, mayor o menor, es distinto de 0. O sea, el hecho de que esto sea igual a 0 me lleva a que esto sea distinto de 0. En el gráfico creo que se ve más fácil que analíticamente, pero es el postulado de inaccesibilidad implica el de Nernst, porque si no llego a un absurdo, digamos, a que se viole el postulado de Nernst. Entonces el postulado de Nernst es violado si yo asumo la accesibilidad. Por eso T igual a 0 es imposible, no vale. Esto no vale y esto tampoco vale. O sea, Nernst doble implica inaccesibilidad. Bueno, y creo que de la convención de Planck ya lo expliqué por convención, Sí, como entropía igual a 0, desde la termodinámica, ¿no? Desde la mecánica estadística eso se puede justificar, pero desde la termodinámica no. Bueno, y con esto terminamos con la tercera ley de la termodinámica. En la clase que viene vamos a ver una interpretación de la segunda ley de la entropía y de la termodinámica en general, de la temperatura, a nivel microscópico, ¿no? Usando conceptos de mecánica estadística.